Nos habíamos quedado en la parte introductoria de definiciones y les comenté que era muy importante tener claro eso de las definiciones, porque de esta manera, cuando encontremos esa terminología dentro del manual, dentro de su descripción, vamos a entenderla y ya sabremos a qué se refiere. Por ejemplo, cuando hablan de una excursión, cuando se habla de peor caso, cuando se habla de cadena de frío, porque los van a enunciar simplemente. Y en un determinado momento dice, aplicando el criterio de peor caso. Y no recién vamos a poner qué es peor caso. Ya las definiciones, en el inicio, nos dice a qué se refiere esto. Y ahí, el temario general que maneja las buenas prácticas de almacenamiento, el manual, habla de un sistema de aseguramiento de la calidad. La 29459, cuando sale esta modificación de la ley, esta ley con la modificación de la Ley General de Salud, empodera mucho al químico farmacéutico y dice que a partir de la fecha él es el director técnico. Como director técnico le dice que dentro de todos los establecimientos farmacéuticos y donde hay desenvolvimiento farmacéutico debe aplicarse un sistema de calidad que me va a permitir asegurar. Y ese es el sistema de aseguramiento de la calidad, el que se aplica netamente en todos esos establecimientos. Sobre todo cuando manejan ya sea almacenes especializados, que son del Estado, ya sean las droguerías, ya sean las farmacias, en último caso, ya sea los almacenes de aduana. En todos ellos, en los laboratorios mismos, se tienen que aplicar buenas prácticas de almacenamiento. Y todos bajo un sistema de aseguramiento de la calidad. Hablamos de dispositivos y hablamos inclusive de aquellos que se dedican solo a recondicionar. Luego también tiene que considerarse el personal, es clave, porque yo puedo tener las mejores infraestructuras, todo lleno de procedimientos, todo, y resulta que a la hora que hacen sus inspecciones, la mayoría de errores son humanos. Como por ejemplo, el no registrar la temperatura del lugar. Pero lo he visto, sí, las has visto, pero, o cuando dice hecho por, verificado por, resulta que el incumplimiento generalmente es del supervisor, que dice que tiene tantas labores que no tiene tiempo de ir a supervisar, porque no es pulpo, no se puede cubrir todos los puestos. Cuando las excusas, muchas veces, o las justificaciones que se usan es falta tiempo, hay demasiado trabajo que hacer, no tengo tiempo. Ahí viene el cuestionamiento que pone Eric Schmidt y que solito cae por su peso, cuando dice debe contarse con el personal suficiente, y ese tiene que ser capacitado y calificado. Si dentro de sus desviaciones o no conformidades indican generalmente que es porque les falta tiempo, porque tienen mucha labor, porque está recargado el trabajo, significa que falta personal. Y eso sale por defecto, entonces ya no lo pueden usar de excusa para decir, porque tengo mucho trabajo, resulta que dejo de cumplir las cosas. No, si ustedes lo han establecido que se tiene que registrar, pues se tiene que registrar. Si se hace, se registra. Pero por otro lado también uno dice, entonces, ¿cómo que no se registre? Bueno, lo puedes hacer, pero el día de una auditoría le va a decir, ¿y cuál es la evidencia? No, es que yo lo hice. ¿Cuál es la evidencia? ¿Tienes evidencia o no tienes evidencia? Entonces, por un lado, la documentación le sirve de evidencia, cómo sustentar que se hizo. Y no en una auditoría, sino también le sirve el día que hay un problema, ustedes pueden hacer la trazabilidad. ¿Dónde la van a hacer? ¿En memoria? No. Tienen que hacerla netamente con documentos. Tenemos luego instalaciones, equipos, instrumentos. Las instalaciones tienen que ser adecuadas, con espacio suficiente para los desplazamientos, que tiene que tener ventilación adecuada, un techo, que tiene que tener una iluminación adecuada. Debe ser de paredes seguras para evitar que alguien entre, robe mercadería, o también cuando es muy débil, siempre hay estos pericotitos grandes y se meten por ahí, por los insectos. Entonces tiene que tener reunir todas las condiciones para evitar plagas, tiene que reunir las condiciones para la ventilación, para la iluminación, para la altura, para los sistemas de seguridad. Inclusive, les iba a decir, tiene que darse el mantenimiento adecuado. ¿Por qué? Porque unos almacenes muy grandes generalmente trabajan con los montacargas y estos pesan regular para hacer el contrapeso a la hora que levantan la mercadería. Pero el excesivo tránsito, ¿qué puede hacer? Maltratar el piso. Por eso es que una de las cosas que les pide es, si van a usar montacargas, si va a haber mucho tránsito, los pisos tienen que soportar alto tránsito y pesado. Alguien puede decir, pero ¿por qué? Yo es el piso que estoy usando y todo. El tema de un piso es que cuando se empieza a descostillar y va haciéndose como un pequeño hueco, ¿qué puede hacer? Que el montacargas cuando pase con la paleta llena de mercadería, lo que significa que está cargando aproximadamente 500, 600 kilos, puede caer en una de las llantas, dice en ese hueco una parte, desnivel el montacarga y puede cargar mercadería y puede generar, primero, pérdida de producto, pero lo más importante, puede generar un accidente. Por eso que las instalaciones deben mantenerse en buen estado. Otra, que si no se mantienen en buen estado, puede oxidarse los racks, nadie les da mantenimiento y se terminan oxidando. Y algo que es un metal que se debilita, ¿qué pasa? Que se oxida, perdón, se debilita y puede generar un accidente. Por eso es que vamos a ver instalaciones. Vamos a ver equipos, correcto. Los equipos también son importantes. Equipos, estamos hablando de equipos de medición o equipo de tránsito, los montacargas son equipos. Tenemos ahí también los equipos de aire acondicionado. Es todo un sistema que se tiene que calificar, inclusive. Cuando hablamos ya de instrumentos, hablamos de medición. En esa medición estamos hablando ya de los termigrómetros, los dataloides, que son más seguros, las balanzas, que son instrumentos de medición porque miden un peso. Cuando hablamos pero a veces uno dice, la balanza es un instrumento, balanza analítica sí es un instrumento, pero cuando hablamos y le decimos, es un equipo, puede ser las balanzas de pie, esas que a veces hay en almacenes y que soportan 500 kilos, hasta 600, son unos equipos, porque es todo el mecanismo de la plataforma, pero está interconectado ¿para qué? Para que tenga unos sensores en la parte de la detección y lo plasma en una pantalla LED. Es un equipo que cuenta con instrumentos y eso se califica realmente. Luego tenemos dentro de los equipos ya por sí los aire acondicionados, pero también en algunos casos tenemos el manejo de qué? De instrumentos, como por ejemplo, aparte de los termómetros, podemos tener otros instrumentos que se utilizan dentro de planta, como por ejemplo, para controlar ciertas temperaturas o medir pistolas láser, tenemos instrumentos que manejamos para codificaciones. Inclusive dentro del instrumento o equipo podemos estar las computadoras. Tenemos luego almacenes, propiamente dichos. Esos almacenes es donde ya se guarda el producto, donde se subdivide qué cosa es por sectores, la parte de recepción, donde se subdivide la parte que es cuarentena, la parte que es aprobado, puede haber rechazados, puede haber productos que se hacen devoluciones también. Todo eso tiene un espacio. Dentro de los almacenes también va a haber una parte que le llamamos de picking, que es cuando hacen el pedido, y eso ya empieza dentro de la distribución. Una cosa es que está almacenado, pero de ahí dicen, ya llega el pedido.
hacer pedido, esto se hace el requerimiento al personal mediante una guía, se retira el producto, se valida que corresponda al producto, la concentración, lote y vencimiento, ya que este lote y vencimiento tiene que moverse en el CARREX, porque en la guía tiene que salir impreso el lote y vencimiento del producto que está usando. Y esos inventarios tienen que salir qué cantidad tienen de qué lote y de qué vencimiento. Vemos también ahí, una vez que hacen el picking o el pedido, tienen que preparar los pedidos. Entonces ya una cosa es que sacan 2 o 3 unidades en un cochecito y después arman el pedido. Para armarlo necesitan un área donde van a embalar. Si es para Lima, pueden usar la caja de cartón arrugado normal, pero si es para provincia va a depender a qué punto va a llegar, cuál es la vía de transporte que va a tener, cómo están las carreteras, cuánto tiempo, qué distancia. Una vez que está ahí, ya está listo el pedido, listo para salir, y de ahí viene ya la zona, la parte de distribución. Ya se ha separado, guiado, se carga y viene la etapa del transporte. Pero para eso tiene que haber una carga de producto y una zona de carga de producto. Todo eso tiene que estar claramente identificado, eso es lo que les piden, y también tiene que haber procedimiento, porque cada uno de ellos se hace un tipo de labor. Inclusive cuando hablé de almacenes se hablé de que se recepciona la materia prima, pero en realidad antes de eso es la descarga que se hace. Eso se hace un patio de maniobras. Tengo, posteriormente a eso, la documentación. Todo tiene que estar documentado. Lo que no está documentado es como que no se hizo nada porque no hay evidencia. Cuando hablo de documentación, no solo hablo papel, puede ser también electrónica. La documentación es guardar información física o electrónica. Las dos son válidas, pero si van a decir que es electrónica, les dice, tienen que garantizarme la inviolabilidad o alteración de los datos. Luego tengo el área que les comenté de devoluciones, también de las devoluciones y cómo se manejan, cómo se reciben, cómo puedo determinar si se puede dar o no el producto nuevamente, porque cuando hacen una devolución el producto puede estar dentro de fecha de vencimiento. ¿Quién decide el que pase o no a libre disponibilidad? ¿Qué debo evaluar? ¿Qué criterios debo de seguir para poder decir si se puede continuar con el producto a libre disposición o no? Tienen que pasar al área de rechazo para su posterior destrucción. Ya. Llegar a devolución es como que llega a un área nuevamente de cuarentena de algo que ya había sido aprobado, pero hay que verificar que no ha habido alteraciones. Luego vienen las quejas también tenemos que tenerlas en cuenta. ¿Por qué? Las quejas significan que hay algo que no estoy haciendo bien, y las quejas pueden ser internas como pueden ser inmediatas de algo que dicen, llegó, pero no como a la hora que yo quería, no como quería. En cambio, cuando una queja no es atendida, pasa a la etapa de reclamo, y el reclamo es algo que sí puede hacer daño, algo que sí altera a la persona y puede afectar la calidad del producto. Entonces, las quejas es normal, todo el mundo se queja, y creo que Perú tiene una población de las más quejonas que hay, se quejan de todo, pero los reclamos es cuando a esa queja no hay ningún tipo de respuesta y empieza el reclamo. Tenemos luego que manejar el retiro del mercado, ya sea voluntario, porque detectamos que un producto tiene un problema y nosotros como laboratorio decidimos retirarlo, o ya sea que la autoridad, cuando pesca el producto y determina que no está cumpliendo adecuadamente las características, indica retiro del mercado, ¿ok? Hay un retiro. Y ahí tienen que informar a la autoridad que se retiraron, hacen la conciliación y en menos de 60 días tienen que haber destruido el producto. En cambio, cuando es un retiro voluntario, queda la potestad, aviso o no aviso a la autoridad. ¿Y esta potestad en función de qué? ¿De qué creen que está en función el hecho de que tenga o no que notificar a la autoridad sobre el retiro del mercado voluntario? O sea, encuentro algo en el producto y decido retirarlo del mercado. ¿Pero en qué casos yo tendría que avisar a la autoridad? Porque también me dice eso, de ser necesario informar a la autoridad. ¿Por qué? ¿Qué creen ustedes? No puedo leer chats. ¿En qué casos creen que tendría que avisarse a la autoridad? ¿Hay algún voluntario? ¿O todos los retiros tengo que avisar? ¿Qué dicen? ¿Alguien de voluntario? Ahí veo chicos de quinto año. Eso lo hemos hablado en la última clase. ¿En qué casos? ¿Mm? ¿Qué dicen? Porque me equivoqué una letrita y se ve feo. ¿Le tendría que avisar de ese retiro al mercado a la autoridad? ¿Qué dicen? ¿Mm? Doctor, buenas Buenas noches. noches. Generalmente se da casos de retiros cuando de repente hay una falla en la calidad del medicamento o del dispositivo médico, o de repente hay una alteración, o de repente ha salido alguna alerta de Garijamit, por ejemplo, ¿no? Ah, claro, ahí sería ya este retiro obligatorio. Pero si es voluntario, porque tú detectas algún problema, algún defecto, dice, de ser necesario informar a la autoridad. ¿Cuándo aplicaría eso? Por ejemplo, podría ser que si tú detectas algo de funcionalidad, que las etiquetas están fallando, se están despegando un poquito con el tiempo, ok, puedes retirar el mercado por tu imagen, para que no se vea de que está fallando el pegado de la etiqueta. Ya. No tienes que comunicar a la autoridad porque no es una falta sanitaria, es algo que tú cuidas por tu imagen, por tu prestigio. En cambio, si fuese que te equivocaste un principio activo por otro y te das cuenta, luego de que has liberado el producto y ya se está comercializando, ahí tienes que avisar inmediatamente a la autoridad. Entiendo, doctor. Es por el nivel de criticidad. Ahora, muchos dirán, ¿y por qué le tengo que avisar a la autoridad? ¿Para que me multe? ¿Me hago harakiri? ¿Por qué? ¿Porque me va a reembolsar el problema? No. Lo que sucede es que por el nivel de criticidad llega un momento en que se tiene que dar una alerta. Y uno puede mandar documentariamente ese aviso al ingeniero diciendo, ¿sabes qué? Voy a retirar el producto del mercado, pero caleta nomás, he dado un principio activo por otro, pero porque no hagan roche, lo retiro muy solapa. Claro, pero cuando se hace muy solapa como ese, demora. Y si es un principio activo por otro, el impacto puede ser alto y dañino, peor. Entonces, uno, si detecta algo así, inmediatamente tiene que informar a la autoridad para que la autoridad que genere rápidamente una alerta. En el año 95, 96, a nivel nacional hubo una alerta por esto. Un laboratorio cometió el error de un principio activo por otro.
Y el director técnico tuvo, y como cuando llegan a detectar esto, después de casi una semana de que había salido el producto al mercado, tuvo que comunicar a DGMIT y la alerta salió a nivel nacional hasta por radio. ¿Por qué ese nivel de alerta? Porque cuando uno hace la simulación de la alerta o el recall, lo que hace es que le comunica a la droguería, el laboratorio le comunica a la droguería y dice, mira, ya vendí de las 100 que te compré, o de las 1000, ya vendí 700 y me quedan 300. Ok, mándame una cartita diciendo que te quedan 300 de 700 que te vendí. Listo. Muy pocas veces la droguería hace con farmacias chiquitas esa misma carta informando de que hay un problema. Generalmente son con las grandes, las cadenas. Hacer a todas las chiquitas es más complicado. Después de mandar la carta, pero las chiquitas inclusive ni siquiera responden. Entonces, hasta que respondan y todo, pasa tiempo. Pero si es crítico, tiene que informarse y realizarse ya. Por eso es que le tienen que informar en ese sentido a la autoridad, para que la autoridad le haga una alerta. Y de acuerdo al nivel de criticidad, pueda ir a la prensa, a la televisión y a las radios para comunicar este error. Entonces, en base a eso está, de ser necesario, se comunica. Al igual que puede ser que no pasa disolución, al igual que puede ser que se oxidó y se malogró el principio activo. Ya, si eso puede poner en riesgo la salud de la persona, tiene que comunicarse. Ya, esos son los criterios que dice. ¿Qué más? Autoinspecciones. Yo establezco con sistema de calidad, yo sé qué tiene que hacer, cómo tiene que recepcionar la mercadería, cómo puede recibirla, recibirla. No, no va a ser de que veo en cuarentena, oye, ¿por qué sigue en cuarentena? Ingresó hace 15 días. Es que no trajo el certificado de análisis. Entonces, ¿para qué lo recibiste si no trajo el certificado? Si es local, de hecho, que tú, ¿para qué lo recibiste? Se lo devuelves, porque dentro de unos requisitos tiene que estar el verificar la documentación completa y dentro de esa documentación está el certificado de análisis. Pero en caso de ser un producto importado, por ejemplo, que esté en cuarentena y dices, oye, ya tiene más de 2 semanas, ¿por qué sigue ahí en cuarentena? Dentro de una inspección no determina. No, es que no trajo el certificado de análisis. ¿Y qué hiciste al respecto? No lo puedes devolver porque es importado, tú lo has comprado. Yo le informé a mi jefe. Jefe, ¿qué hiciste? Yo le envié un correo de compras. Solucionado, le enviaste un correo de compras. 2 semanas y todavía no hay ninguna respuesta ni nada al respecto. ¿Qué puede haber pasado? ¿Por qué no llegué el certificado de análisis? ¿Qué faltó ahí en esa operación? Donde tiene que entrar a tallar el químico farmacéutico o el responsable de los almacenes como gestor, o sea, gestionar. ¿Qué puede haber pasado? 2 semanas, teniendo en cuarentena una mercadería que ingresó, pero no trajeron el certificado de análisis. Pero ya le envié un correo a compras. ¿Basta con enviar un correo? La persona tiene tantas cosas que hacer que probablemente se le pasa y no envía el correo. Y el proveedor no lo sabe. Al no recibir el proveedor ese correo, no les remite por correo electrónico, no les remite el certificado de análisis. Y mientras tanto, la mercadería parada. ¿Qué faltó? Hacer seguimiento. El que emite o lanza una alerta tiene que hacer seguimiento para que el área que está comprometida cumpla, porque todos tenemos muchas cosas que hacer, pero si eso es algo que nosotros automáticamente tiene que no solo enviar un correo, sino también hacer seguimiento. Por eso se vuelve una no conformidad. Pero yo envié el correo, pero no le hice seguimiento. Ya. Las autoinspecciones son las verificaciones o las auditorías internas que hacemos para ver nuestro sistema, pero punto por punto, ya sea por almacenes, ya sea por producción, ya sea a los transportistas, puntual, le hacemos las inspecciones. Mientras que una auditoría es cuando yo ya interrelaciono, hago la misma auditoría, pero interrelaciono todas las áreas, el impacto de una con otra. La primera es puntual. Hay un micro abierto, por favor, ¿sí o no? Ya, parece que sí. Entonces, esa es la parte que se tiene que tener en cuenta. Una autoinspección puede ser puntual. Ahora dice, pero la norma me dice que por lo menos una vez al año tengo que hacer auditoría. Mientras tanto, no lo hago. ¿Las inspecciones las puedo hacer o no las puedo hacer? Hay un micro, por favor, apáguenlo. Entonces, a ver, un ratito, lo voy a apagar. A ver. Ya parece que lo apagar. Ya, entonces, sí. La norma me dice por lo menos una vez al año, pero yo puedo hacerle mensual. Depende del área. ¿De qué va a depender bastante? Los criterios que aplique. Yo lo puedo hacer mensual. ¿Y por qué puede ser? Por ejemplo, hay alta rotación de personal. ¿Voy a esperar un año para darme cuenta que van a cometer errores? No. Yo voy a hacer semanal más seguido mis inspecciones para ver cómo está funcionando el área, si están cumpliendo todo lo que se han comprometido o tienen que hacer. Un ratito. Acá. Vamos a corregir eso. Vamos a corregir eso. A ver. Vamos a hablar de los asistentes. Los asistentes. ¿Dónde están? ¿Dónde está con el micro acá? Vamos a correr eso. Su micro. Silencia, ya está silenciado. Ok, ahora sí continuamos. Ya, ¿se sigue viendo la presentación? Pues confirmar, Claudio, que estás ahí. ¿Confirma, se ve? Sí, se logra ver, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Sí, recién apareces. Ya, listo. Entonces, hemos visto todo esto. Las autoinspecciones va a depender. O sea, en autoridad, el manual puede decir mínimo una vez al año. No me restringe, no es una camisa de fuerza una norma. No me dice o lo haces o no. Y ahí dice una vez al año, ¿por qué lo haces antes? No. Si yo decido hacerlo antes y hago mis autoinspecciones, yo puedo justificar tranquilamente y decirle, hago mi programa, digo mensual, tengo que ir, porque hay alta rotación de personal. Y si hay alta rotación de personal, el riesgo de cometer errores es mayor. ¿Por qué? Porque si el personal ha seguido la inducción y han hecho las capacitaciones específicas por puesto, existe lo que se llama la curva de aprendizaje. Y en esa curva de aprendizaje, si no se monitorea, puede cometer errores y son garrafales, porque es de almacén, es crítico. Una salida de producto, una recepción, algo errado, en un fraccionamiento que pueda cometer un error. Por eso es que, de acuerdo al nivel de criticidad,
yo puedo establecer otro periodo, o inspecciones mensuales de determinadas áreas. Dije, a mí, lo único que me va a decir es, señores, ¿usted por qué ha decidido hacer esto? Bueno, porque tengo esta rotación y quiero estar seguro que mi personal es competente para realizar las funciones. Y como rota, tengo que estar más seguido ahí. Perfecto. ¿Qué le están demostrando al auditor? Que ustedes sí manejan su sistema de calidad, no por cumplir ante una auditoría, sino lo están haciendo por el hecho de que saben que lo que están haciendo es importante y tienen que ver todo lo que esté relacionado para que no haya errores, se minimice esto. Y vienen después los contratos. Cuando hay contratos, un laboratorio puede contratar, ya sea que ha crecido y le queda chico su almacén, entonces quiere alquilar otra parte en otro almacén. Muchas veces hay droguerías que tienen 2 almacenes. Y uno dice, pero qué tonto, ¿por qué no uno solo? Bueno, depende de los contratos y los almacenes. Algunos almacenes les alquilan posiciones y les dan el servicio también de picking o de envío, pero les cobran por movimientos. Entonces, no les conviene a ustedes que les estén cobrando porque todos los días tienen movimientos. Que hacen algunas droguerías y hacen políticas internas. Le dicen, yo en el almacén grande guardo la gran cantidad de mi producto y en el almacén pequeño, más chico, tengo lo de la semana, el promedio de venta de la semana. De esa manera, yo tengo para mover mis productos y traigo del almacén grande, en un solo movimiento traigo todo lo de mi semana, hago mi picking, atiendo, despacho, guío, todo, pero son mi almacén pequeños, los pedidos. Mientras que en el otro es como un almacén más grande tipo depósito que me guarda la mayor cantidad de producto, del cual yo voy a ir constantemente ir jalando equivalentes a una semana aproximadamente de mis pedidos. Eso está permitido. Eso lo averigua el GEMIT o lo sigue el GEMIT. No, porque le dice, ustedes son dueños del contrato. Lo único que le dice el GEMIT es que el lugar que le va a hacer el almacenamiento debe también tener certificación y buenas prácticas de almacenamiento. Con eso ya está garantizándose una gran parte, está garantizando una gran parte que el producto va a estar guardado en condiciones adecuadas de temperatura y humedad, que va a tener también el almacén, los cuidados antiplagas, que van a estar también protegidos del medio ambiente, ya todo eso les da la tranquilidad. Ahora, uno dice, pero si yo tengo el producto, lo tengo guardado en un almacén que tiene BPA, ¿yo necesitaré certificar en BPA ahí también? ¿Será eso también o no? Porque si yo tengo mi oficina, mi pequeño almacén y ya estoy con certificación de BPA y alquilo unas posiciones, por ejemplo, 100 posiciones, donde entran racks, en otro almacén que tiene BPA, tendría que certificar también eso. ¿Qué dicen? Sí, no, ¿y por qué? ¿Mm? ¿Qué dicen? A ver, chicos, de quinto año, ¿se puede venir en el examen? ¿Sí, no o por qué? Si yo tengo una certificación de BPA para mi almacén que queda aquí al lado de mi oficina y alquilo locaciones o espacios en un almacén grande que tiene BPA, que cumple BPA, ¿tendré que certificar también o pedir ampliación de mi certificación en BPA? ¿Qué dicen? ¿Sí o no? En una certificación de BPA, ¿qué les piden también? Flujos, políticas de qué hacer con productos devueltos, quién los desarrolla. Hay políticas, y eso es propio de cada lobería, que si me hacen una devolución, hay transnacionales que dicen, oye, todo lo que ya salió de nuestras manos, ya ha regresado, de frente pasa rechazado. Los nacionales generalmente no hacen eso, lo que dicen es, analiza bien, revisa bien para ver si lo puedo devolver a libre venta. Son políticas que tiene cada uno. Por ello es que yo no puedo generalizar ese tipo de políticas y decir, bueno, como el almacén que estaba almacenando tiene certificación BPA, perfecto, él tiene unas políticas para tratar productos de devolución. Pero cada uno de ustedes que arrienda una parte tiene también políticas. Entonces, la autoridad va a verificar que ustedes cumplan y tengan establecido qué políticas a seguir, si hay un derrame, qué sustancias tienen que usar, y eso va a depender del tipo de producto que manejan. Que si ustedes manejan un sistema FEFO o un FIFO, eso es ustedes. Si manejan un almacén caótico o un almacén fijo, eso es propio de ustedes, no del que se está alquilando. Por eso es que ahí la autoridad tiene que ir a verificar que las pautas o políticas que ustedes han establecido se están cumpliendo en ese almacén. Y ustedes están verificando que se cumpla eso que son sus políticas. Eso es en cuanto a contratos de alquiler de un espacio. Pero por otro lado tienen otros contratos. Contratos porque ustedes pueden enviar a fabricar medicamentos a un laboratorio, donde ustedes, como droguería, estarían a ser titulares del registro sanitario y con ello envían. Para ser titular del registro sanitario tienen que haber acordado con ese laboratorio es otro contrato para ver que les entregue toda la información que ustedes necesitan para poder inscribir el producto. Esa información implica la fórmula, eso implica el método operatorio, eso implica los estudios de estabilidad. Eso les tienen que hacer llegar. Con eso ustedes inscriben el producto para que salga con el nombre que ustedes deseen. Eso es fabricación a todo costo. En donde ustedes compran, inclusive, o sea, el laboratorio que les están solicitando, compran las materias primas, hacer los análisis. Ustedes, lo único que dicen es, yo necesito tanto de este producto, es igualito al que hacen ustedes, solo que va a salir con mi nombre, donde ustedes han comprado el material, todo, y me entregan el producto final. ¿Qué están ganando? Están ganando un mejor costo, están ganando menor base de manos, y ellos trabajan en función de costos, y eso les ayuda bastante. Pero en ese contrato tiene que estar claro de quién es la responsabilidad en cada paso, quién es la responsabilidad de los análisis. Hay contratos que dicen, mira, tú me fabricas, pero yo de todas maneras, dentro del contrato va a estar que cuando me entregues el producto, yo todavía no lo comercializo hasta que yo haga analizar con un laboratorio de la red o un tercero. ¿Ok? Es decisión tuya, si lo quieres hacer, son tus políticas. Pero ya desde el momento en que te está fabricando este laboratorio, está fabricando el producto, y él cuenta con buenas prácticas de manufactura, está avalando con un certificado el resultado. Pero si tienes duda de ese laboratorio, tú puedes mandar a analizar a otro producto y debe también ser coincidente en los resultados. Todo eso en un contrato.
El aseguramiento de calidad debe estar orientado a proporcionar, dice, ya con un sistema, la totalidad de medidas necesarias para asegurar que los productos sean de la calidad requerida para el uso que están destinados. O sea, me anticipo, veo lo que se necesita para que salga bien dicho producto. Entonces, ojo, tiene que ver mucho con anticipación. Y todas las operaciones estén claramente especificadas. O sea, desde que se recepciona, que cuando dice, debes de solicitar los documentos apropiados. La pregunta es, ¿qué son documentos apropiados? Ah, su guía de remisión. Ok, para transporte y entrega de producto, una guía. Pero estos son productos farmacéuticos o sanitarios. ¿Qué necesito que adjunte también? No solo el producto, sino que un certificado de análisis donde un profesional está firmando, está garantizando la calidad de ese producto, porque le ha realizado todas las pruebas. Ya, un certificado de análisis es importante. ¿Qué más? Muchas veces les pide hasta las hojas de seguridad, sobre todo cuando recepcionan materia prima. ¿Por qué? Porque si hay un derrame, ¿cómo van a reaccionar? Les va pidiendo alguna documentación que ustedes requieran para tener el control total. Y dice, todas las especificaciones, las operaciones estén por escrito u otro medio autorizado, que puede ser virtual, y validado cuando corresponda. Entonces, ¿qué están validando? Si ustedes dicen que van a llevar un cártex en la computadora, donde están las entradas, salidas, ok. Como autoridad les dice, si ustedes lo declaran, está bien, pero hay que tener en cuenta lo siguiente. Que la persona que hace el ingreso de datos tiene que ser única y tiene que tener un password. Nadie más puede meterse porque podría alterar los datos. Y eso en algunos programas implica hasta también la parte contable. Lo otro es que lo que declaren ustedes físicamente, te queda de dos lotes, de lote A tal cantidad y de lote B tal cantidad. Ya, cuando ustedes van al sistema, también debería quedar las mismas cantidades. O sea, ¿qué se busca? Que en el sistema coincida directamente en cantidad, lotes y todo, y el estatus directamente con lo que tienen físicamente. El verificar eso es validar, estoy validando lo que corresponde. Y que se adopten en ellas también los requisitos de las buenas prácticas de almacenamiento, donde buscas evitar contaminar, evitar confusión y documentar. Las funciones y responsabilidades del personal deben estar claramente especificadas en las descripciones de trabajo. ¿Y dónde están las descripciones del trabajo? En los MOF, Manual de Operaciones y Funciones. Se maneja bastante ese documento. También me pide que se establezcan y apliquen los procedimientos necesarios para asegurar que los productos sean manipulados y almacenados debidamente, a fin de que su calidad, su eficacia, seguridad y funcionalidad se mantengan según las especificaciones del fabricante. Entonces, yo tengo que establecer, cuando digo, ok, ya revisé documentación, es un procedimiento, pero también cómo manipulo la materia, cómo la bajo, cómo la traslado, dónde la guardo, es de cadena de frío, es normal, dónde la pongo. Ya, todo eso debe estar claramente especificado. Y de esa manera, el procedimiento es el adecuado para asegurar la calidad de esos productos. Pide también que se efectúen todos los controles necesarios de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos sanitarios, así como las autoinspecciones, calibraciones. Cuando me dice todos los controles, no es que ustedes van a analizar como control de calidad el contenido de activo, la fórmula, la uniformidad de contenido del activo, no, eso no es. Que se efectúen todos los controles necesarios es verificar, primero, que cuando viene la mercadería corresponda con lo de la guía, que sea, que tenga claramente identificado el lote, el vencimiento, que sea indeleble, que son cosas que les piden normativamente. Así dice como autoinspecciones. Es la revisión, es ver cómo está, cómo ha venido, en qué unidad de transporte ha venido, está maltratado, está golpeada, cómo se ha impactado. Las calibraciones, estamos viendo de que si yo digo que se conserva a menos de 30 grados, ¿por qué? Porque tengo un termómetro. ¿Y por qué le creo al termómetro? Porque está calibrado. Ah, ahora sí le tengo que creer. Pero si no está calibrado, no, pues, no me sirve. Que los equipos estén calificados y tenga un programa donde se detallen todos los equipos, se detallan, y fecha en que va a ser calificado. Calificado, estamos hablando del diseño de la operación, de la funcionalidad, operación y performance también. Eso es lo que tenemos que evaluar ahí. Cuando hablamos de equipos y las validaciones de los procesos, también, si yo no tengo calibrado mis instrumentos, si yo no tengo calificado mis equipos, si no he realizado inspecciones, ¿cómo voy a validar el proceso si no lo tengo controlado? Se valida cuando ustedes demuestran que tienen controlado su proceso. De lo contrario, no validan, ¿por qué? Porque si no lo estandarizado, todavía tienen variables que pueden afectar directamente. Y cuando uno valida, ya no cambia nada. Y dice, validación de los procesos y sistemas que corresponden al almacén. Ok, muchas veces, a ver, ustedes manejan el microondas y muchas veces le ponen tiempo y le dicen inicio. Ok, han puesto un cronómetro al costado, sabemos si realmente ese es el tiempo. Sí, debe ser porque lo veo en la pantallita. Ya, igual pasa ahí. Hay que validar si es que lo que está en la pantallita es lo que sucede adentro. Se le puede llamar un plan de calificación o de los instrumentos, la verificación, o lo que se hace en ese caso es cruzar para ver si es que los sensores, pongamos en una estufa, en una cámara de frío, los sensores están puestos, no han sido golpeados ni dañados, y están puestos en los peores casos, en más alto o más bajo, para evaluar realmente si es que no se va a ver afectado los productos. Se busca. Y que los sensores correspondan a la lectura que está indicando. ¿Cómo hago esto? Yo seteo mi pantalla y le digo, quiero que esté a 5 grados, pero aparte pongo registradores de 5 grados dentro del área, al lado de los sensores. Y lo que espero es que realmente baje la temperatura que está para poder trabajar. Si no baja la temperatura, no se puede. Eso es validar un sistema. Ver de que si yo le digo, tienes que estar un secado, o por ejemplo, una cámara de frío de 2 a 5, bueno, yo busco que marque 5 más menos 1. O puede estar en 6 o puede estar en 4. ¿Por qué más menos 1 si me da más margen? Porque si se mantiene dentro de ese rango, yo lo tengo bajo control.
Si estuviese con picos que salen de ese rango, yo pierdo el control. Y la idea es que tú tengas el control para poder establecer pautas y que estas se estandaricen. Y que correspondan también al almacén, lógicamente. Que existan contratos, dice, con proveedores de servicios de almacenamiento debidamente autorizadas. Eso quiere decir que si hay un contrato, este contrato lo tengo que hacer llegar a la autoridad nacional para que ellos tomen conocimiento. Y que se establezcan y apliquen también procedimientos de autoinspección, que es lo que le dije que tenemos que llegar, mediante los cuales se evalúe periódicamente que la factibilidad y efectividad. O sea, yo puedo estar cumpliendo BPM, tengo procedimientos, todo, pero la pregunta ¿es efectivo? ¿Realmente estás cumpliendo tu cometido? ¿Realmente las BPA te están dando algún plus? La norma te dice algunas cosas en BPA que tienes que cumplir, pero más que simplemente cumplir, se establecen las pautas para que de esa manera no se cometan errores. Debe ser realizada también con una frecuencia mínima anual o siempre que se detecte cualquier deficiencia. Ahí es que entramos a tallar cuando les dije que las auditorías o las autoinspecciones no pueden ser mínimo una vez al año, eso depende. Ya la decisión es de uno y sustente por qué. Los procesos en la cadena de suministro deben ser trazables. ¿Y cómo trazamos? Con el número de lote. Y que esa información esté disponible a la autoridad pertinente. Yo tengo registradores de mis envíos que esté para la autoridad. Tengo que solicitar que alguien me recondicione algo, perfecto, que esté trazado totalmente. Con el número de lote yo saque automáticamente qué pasó. Entonces, esta información debe estar disponible a las autoridades pertinentes cuando se lo soliciten, los establecimientos farmacéuticos que intervengan en este proceso y al usuario también. O sea, debe pasarle a ellos cuando se hace una investigación. ¿Por qué? Porque un auditor tiene que tener una característica, tiene que saber guardar los secretos que va a haber. No existan, que tampoco no existan productos farmacéuticos o productos en general contaminados, adulterados, falsificados, alterados, expirados, en mal estado de conservación u otras observaciones sanitarias fuera del área de baja. Como muchas veces uno puede multar, puede sustentar un artículo, pero vienen los abogados y dicen, ¿dónde dice textualmente que no pueden estar tomando ahí? Ok, se tiene que poner a ese nivel de detalle el que no debe tener productos falsificados, no debe tener producto contaminado, no debe ser alterado, no puede ser expirados o vencidos o en mal estado. No puede. Entonces se tiene que hacer, y todos tienen que estar claramente elegibles los nacimientos. Para el manejo de productos y dispositivos médicos termosensibles, ya ese es el otro tema, que este manual, a diferencia del manual anterior que había, entra con este capítulo de lo que llamamos termosensibles para poder la cadena de frío, manejarla adecuadamente. Porque si no, era empírico, lo hacía lo que tenían que manejar cadena de frío, eso me tocó en el 98, 99, y por ningún sitio había nada sobre cadena de frío. Entonces, yo tengo que verificar que esos termosensibles, los laboratorios, la droguería, los almacenes, los especializados y albergas, deben tener implementado un sistema de calidad que aseguren el mantenimiento de la cadena de frío, mientras estos permanecen bajo su custodia. O sea, salen y tenemos que protegerlos de la temperatura hasta que limpien adecuadamente. ¿Qué veo ahí? Mi manual de calidad. Un organigrama. ¿Y qué tiene que tener? El manual debe contener un organigrama que me dice las funciones. Ok, el manual debe contener un organigrama detallado que contemple la estructura, cómo está organizada. Y ese es el famoso organigrama de laboratorio, de la laboratoría o almacén especializado o almacén aduanero. Y que defina también la jerarquía, quién con quién, porque está bien ser democrático. Todos o igual, todos pueden dar sus ideas y pasamos a ver, aplicamos la más razonable, esta está mejor. Ok. Pero para hacer eso, tiene que estar claramente establecido el organigrama, las funciones y saber si realmente hay vacíos para poder en una de esas reuniones subsanar estos impases. Y tienen que tener claro quién es la jerarquía también, porque te pueden pedir algo y resulta, oye, pero ya te lo pedí hace rato, no es que vino tal persona y me lo pide. Identificación, quién es, porque de lo contrario, rápidamente roba. Indicando la relación directa entre el director técnico y el almacén. Muchas veces dicen, no, cuando hay un almacén, el director técnico tiene que ser jefe de almacén. No, no hay ningún sitio que diga eso. Cuando es chico el almacén y puedes manejar papeles, te quedas ahí porque almacenas, recepcionas y también tienes donde revisar, con qué contrastar, porque tienes ahí los libros que están. Y definir jerarquía para saber quién es tu jefe. Porque viene otro, también te manda, no. Tienes que tener claramente la jerarquía con el jefe cuando tengas que tomar decisiones un poquito más críticas. El organigrama debe estar actualizado y vigente. Entonces, no es que en droguería grande le quitan puesto al farmacéutico al no ponerlo en BPA. Lo que sucede es que ven competencias. Pero, así como vemos el organigrama en este momento, yo tengo el del centro superior, que es el gerente. Pero de ahí baja una línea y se subdivide en 3 gerencias: ventas, innovación, nuevo. Okay. El dueño, o el jefe, o el director tiene autoridad sobre esos 3. Este cuadradito que está a la derecha, arriba, en la segunda fila, por estar ahí arriba, tendrá autoridad sobre este problema de color. ¿Qué dice? ¿Tendrá autoridad? Sí, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Sí, tiene autoridad, porque ya está establecido y según un organigrama. En cambio, ese que está acostadito no tiene autoridad, pero reporta directamente a la gerencia general. Esos son los asesores. Esos son, por ejemplo, los abogados también. Ellos colocan eso como que esto asesoría. Y el director técnico de un laboratorio grande va a ser algo así. Va a haber un jefe de almacén, él conoce logística de planes, transportes, etcétera. Pero tiene que ubicarse un poquito que lo que está haciendo no son papas camotes para hacer medicamentos. Entonces tienen que darle algunas pautas, si se puede o no se puede. Y en ese caso, ¿quién es? El director técnico, le tiene que dar pautas. En este caso, hay que establecer los temas también.
una descripción general de los procedimientos también en el manual que va. Una lista de todos los procedimientos área por área. ¿Por qué? Porque ahí empieza a entrevistar llamando tal persona de tal área que se aparezca. Tal. Los empezó a llamar. Dice, de los procedimientos para garantizar una completa trazabilidad. Quiere decir que está una orden, está el número de lote, está la materia prima utilizada, o está cuando vino, como yo. En todos los pasos del proceso, incluyendo una descripción para el control de cambios. ¿Por qué? Hay que registrar los cambios. Si ustedes van y ven de manera, las cosas de una manera, en eso se van de viaje, campamento, etc. Cuando regresan ven diferente. Dices, ¿dónde están mis cosas? ¿Ya? Dice, es que sobraban. ¿Cuál fue el criterio que se utilizó para que digas que ahora sobran? Siempre hay que preguntarles cuál es el criterio que estableciste para concluir esas cosas. Además, el manual de control de calidad del laboratorio, especializado, etc., debe contar con la misión y visión de la organización. El director técnico es responsable de cumplir y hacer cumplir lo establecido en el presente manual. Entonces, este director técnico debe hacer cumplir, tiene que estar asesorando, por eso al jefe de almacenes, tiene que estar pensando en la plantilla que va a usar para poder evaluar el nivel de limpieza, porque es diferente a alguien que no está en farma pasar a farma. El laboratorio, la droguería también, debe tener el número necesario de personal. Ahí es cuando le dice, oye, no cumplí, porque no cumplí, porque estoy pasando el sitio del otro. Vienen tres veces pregunta. Y ahí él detecta rápidamente quién es. El laboratorio, droguería, almacén, integridad, debe tener ese personal adecuado, para que no justifique porque le faltó gente, comete errores. Y el personal debe contar, dice, con la calificación y experiencia necesaria. Miren cómo el manual se pasa bastante cuando dice, con la calificación, no está hablando de capacitación, que pretende darle conocimiento. ¿Qué hace con ese conocimiento? A ver. Todo el personal debe recibir entrenamiento inicial, eso se llama inducción, capacitación adecuada sobre sus funciones, les explican el MOF, y responsabilidad que se espera de él, así como una capacitación continua sobre la aplicación de las buenas prácticas. O sea, constantemente hay que estarle diciendo, esto es, ¿por qué es esto? Yo juego mucho la pregunta, ¿por qué es esto? ¿Por qué lo has puesto ahí? No, ya lo saco. No, yo no te estoy preguntando inmediatamente, ¿por qué lo pusiste ahí? ¿Cuál fue tu criterio para hacer eso? ¿Ok? Entonces, el personal tiene que saber cómo aporta calidad en todo esto. Y es muy bueno cuando hace mediciones también, ¿eh? Así como una capacitación continua sobre la fabricación. Entonces, es una capacitación continua que tiene que manejar con ellos. En estos programas, porque se establece un programa de capacitación, debe incorporarse cuando corresponda aspectos relacionados al manejo de productos. Teniendo también tener en cuenta, debiendo incluirse a todo el personal involucrado en dicho proceso. Y la efectividad de la capacitación se evalúa periódicamente. Efectividad es, lo está aplicando adecuadamente, se evalúa cada 6 meses. Quedando constancia para evaluar si es que lo ha entendido y lo está aplicando adecuadamente. Quedando constancia escrita. O sea, hay un checklist, hay un formato, hay una serie de preguntas, pero eso se quedan ustedes porque es la parte de la evidencia de que sí lo hicieron. Es lo que se busca en las certificaciones, pues. Para el manejo de sustancias especiales, en farmacia se maneja mucho el arseniato porque se manejan y una vez se volteó el recipiente, tiene que el recipiente evitar golpes y estar totalmente seguro que pueden usar. Para evitar ese tipo de contaminaciones que se puede dar también, les da una opción. La opción es que en un material altamente radiactivo, material tóxico, citotóxicos, biológicos, infecciones, etcétera, se debe contar con personal debidamente capacitado. Ustedes están capacitados. Deben tener un entrenamiento. El entrenamiento es ya la parte que lo prepara para esos cambios. Luego dice vestimenta e implementos de seguridad que se debe llevar. Y me dice que el personal involucrado en el manejo de productos farmacéuticos, etcétera, y congelados, alguien debe tener la capacitación y la experiencia. Entonces, saber que es urgente. Ya lo puse en la refrigeradora, sí, pero decía -40. ¿Entendés? Existe un producto de 180, 140 y el de 20 normal. Entonces, el tema es cuando lo haces, cómo lo haces. Se establece una guía. Allá, hasta ahora han pedido un permiso para empezar. Pero para no poner en juego la mercadería, pasó esto, este pequeño impasse regresó, pero eso me está dando una alerta que algunos edificios puedan colapsar. Para en estos casos, ¿qué tienen que tener en cuenta? La capacitación y la experiencia que le permita desempeñarse en los Eurovisión. En la que le permite desempeñarse en las funciones asignadas. Ya ahí te dice, el personal tiene que hacer tal cosa, tiene que dársele las facilidades. No le puedo pedir algo si no se le ha dado ese mínimo requisito. Y el personal dice, asimismo se debe considerar lo siguiente, el personal debe conocer cómo se realiza la lectura. Eso es importante, cómo se lee en los lotes. Y cómo actuar ante estas situaciones donde se identifique temperaturas fuera de las especificaciones. Cómo actuar. Ya se tiene, digo, el vaso ese grande, no sé dónde lo voy a meter, y en estas situaciones donde se tienen temperaturas fuera, es cuando está a 32, etcétera, tienen que informar qué medidas se tomó. Primero, ¿por qué está eso así? ¿Qué medidas se tomó? Ya. Y se debe tener un programa de capacitación y entrenamiento. No es que yo lo capacite en lo que se me ocurre. Lo que les va a pedir en todo momento va a ser, demuéstrame que tienes el control. ¿Tú haces capacitaciones? Sí. Ok. Como yo sé que eso no improvisas, tengo un programa y está firmado por aseguramiento de la calidad. Ok, se verifica que el programa esté en los procedimientos, en las versiones correspondientes que están actualizadas. Y ahí tengo que tener claramente que si todo esto va a termosensibles, es más cuidado también. Los termosensibles son justamente que cualquier cosa nos deteriora y tengo que evitar
la temperatura, digo, por eso es la luz solar, los rayos, tengo que evitar también en un determinado momento ir a su droguería y dar una vuelta. Hay que relacionarse con el manejo de productos termosensibles, cómo hacer, cuándo guardar, tu recepciones rápidamente lo pones en la cámara de frío, etc. Se deben conservar también los registros de capacitación y entrenamiento para demostrar a la autoridad no solo que tuviste un programa, sino también que lo ejecutaste. Lo otro es que le van poniendo check con rojo, pero también existe la otra posibilidad de que el personal venga preparado. La cosa es que de una u otra manera se tiene que conservar la cadena de frío. Y se deben conservar los registros de capacitación también, y generalmente se guarda la primera copia, la primera hoja. Debe recibir también capacitación y entrenamiento en materias de seguridad e higiene para realizar un trabajo seguro. Lavarse bien las manos, ponerse bien la mascarilla, cómo se pone el uniforme. Esa es la inducción y el especialismo muestra, que le permita participar activamente en la prevención y eliminación de riesgos. El personal debe informar a su jefe inmediato acerca de las instalaciones, equipos o personal que considere puede influir negativamente en la calidad de los productos farmacéuticos. Entonces, avisar rápidamente cualquier cosa que altere la temperatura. El personal también debe someterse a exámenes periódicos regulares, los cuales deben ser registrados y con mayor frecuencia a aquellos que manejan materiales o productos peligrosos, porque puede tendrá algún defecto y rompen un producto con reactivo. Si una persona muestra signos de estar enferma o presenta lesiones abiertas en la piel, de tal forma que pueda verse afectada la calidad de los productos. Entonces, de esos productos se considera no apta para trabajar hasta que el profesional médico determine que la condición ha desaparecido y no constituye un riesgo. Por eso es que hay que tener mucho cuidado con los penicilínicos, con algunos alcoholínicos, un choque anafiláctico puede ser grave. Y un riesgo. Ya. Los locales e instalaciones, ya estamos entrando a local, no sé si habrá preguntas acerca de personal. Todo bien. Por ahora todo claro, doctor, sí. Listo. Entonces, cuando hablamos de instalaciones, es lo que les contaba algo, ¿no? Los locales e instalaciones que almacenan productos deben contar con una infraestructura, paredes adecuadas, los andamios adecuados, los techos adecuados, equipamiento, o sea, los equipos que voy a manejar, un equipo de montacarga, tengo un equipo de cómputo, etc. E instrumentos, tengo que hacer las mediciones en los diferentes puntos. No, pero yo lo tengo acá a la derecha, a mi termómetro y a la izquierda también. Bueno, ustedes se lo anotan, pero ojo que después, por más que sea escopeta blanca, también se estresan y disminuyen su capacidad. Tengo que contar con esa infraestructura, equipamiento de instrumentos, garantiza el almacenamiento adecuado. Y no deben estar ubicados en mercados, de abastos, ferias, campos feriales, galerías comerciales, grifos, predios destinados a casa, habitación, clínicas y consultorios profesionales de la salud. En otra palabra, le está diciendo, ¿saben qué? Si van a hacerlo, háganlo bien, sean formales. No quieren informalidad ahí, en las ferias, etc. Y alguien se preguntará, ¿y por qué lo venden en metro? ¿Por qué lo venden en saco? Hasta ellos está uno nuestro. ¿Qué buscan ahí? Ahí lo que se busca evitar contaminación. Y cuando uno dice, ¿y por qué en los supermercados se permite? Si se dan cuenta, todos los perecibles están al fondo, de ahí sales, tienes la caja, y pasando esa zona de tránsito, recién vienen algunos establecimientos, incluyendo farmacia. El almacén debe estar destinado a ¿qué? A los productos, dispositivos y productos sanitarios. Excepcionalmente, se podrá almacenar uno y otro tipo de productos, siempre y cuando no pongan en riesgo a aquellos. Las instalaciones también deben ubicarse, diseñarse, construirse, de acuerdo con las operaciones del sistema de almacenamiento. O sea, yo no le voy a poner nada que ella establece, de acuerdo a un sistema estudiado, etcétera, pero no se mete con la usada. De acuerdo con las operaciones del sistema de almacenamiento, de modo que permite una limpieza adecuada y mantenimiento efectivo. ¿Por qué será una limpieza adecuada? ¿Quién me ayuda con la limpieza adecuada? Es adecuado. Es adecuado, ¿qué dicen? Entonces, ahí adecuado es que cumpla con los requisitos que ya teníamos, la temperatura, la humedad, la velocidad, eso. Y evitar cualquier condición adversa que afecte la calidad de los productos dispositivos. O sea, eso que puede pasar, decir, no te va a pasar. No te va a pasar. Y también tiene que cuidarse de la seguridad del personal. Se debe asegurar, dice, que las instalaciones dedicadas al almacenamiento de productos farmacéuticos y dispositivos sensibles cumplan con las buenas prácticas de almacenamiento. Y cuenten también con todas las áreas necesarias, separadas, diseminadas e identificadas. Para la manipulación de estos, así como con el equipamiento acorde a su necesidad, equipo electrógeno, termómetros portátiles, entre otros. Hay quien dice, mira, esto dura generalmente 2 o 3 horas, yo he puesto en la cámara, está todo prendido, al pie le pongo la muestra para que vaya empezando. Es una alternativa. Para la manipulación de esto, o sea, cómo se manipulan, qué hay que hacer para evitar, y eso se tiene que, desde un inicio, establecer el procedimiento. Hay un grupo de electrógeno, termómetros portátiles, y se debe, dice, los establecimientos que almacenan productos farmacéuticos, productos médicos sanitarios, deben contar con un almacén plenamente dicho. Y deben estar también, dice, abordarse en zonas separadas e independientes. Independiente me dice, yo no puedo poner cualquier producto que esté autorizado por Digesa, por más sanitario que sea, al lado de un medicamento. Puede ser que yo estoy cambiando una jarrita, desinfectantes en bidones de 20 litros. Ok, el cliente ya lo sabe, ¿cómo le voy a explicar al cliente que te lleva el otro color? Esa es una gestión que tienen que hacer, pero tiene que estarse como agua del diablo preparando, impulsando y diciendo, ¿cómo se encuentra esto? ¿Cómo se encuentra esto? Y lo que dice es,
adecuadamente con la finalidad de tener una óptima accesibilidad a las fuentes de abastecimiento, sin que las actividades operativas sufran alguna alteración. Los almacenes deben contar con un almacén propiamente dicho y una oficina administrativa. Los guardan acá con un almacén propiamente dicho y una oficina administrativa. Y les digo que todos tienen oficina administrativa, porque si no, ¿dónde hacen los papeles? ¿Dónde generan aquí? ¿Dónde hacen la operación? Ella sacaría todo el sistema y al final se planta porque ninguno coincide con el otro. Deben ser independientes y separados adecuadamente. Ser independientes también y separados adecuadamente con la finalidad de tener una óptima accesibilidad a las fuentes de abastecimiento, quiénes son, cómo son, sin que las actividades operativas del almacén sean interferidas por las actividades administrativas del establecimiento. Les viene el auditor y le dice, ¿cómo me demuestras todo esto con mi registrador? Porque no es una lectura inicial y una terminal, sino es en forma continua. La oficina administrativa, dice, es un ambiente destinado a la realización de actividades administrativas y procesos administrativos propios de la empresa, así como para el desarrollo de las actividades propias del director técnico. Él es el que va a liberar, el que tiene que evaluar. O químico farmacéutico asistente, que también está, si sobrepasan sus 8 horas diarias, tiene que contratar un asistente para la custodia de la documentación respectiva. Los laboratorios o droguerías, almacenes que brinden servicio de almacenamiento son los responsables de custodiar la documentación técnica relacionada a los procesos de almacenamiento. Ahí le juegas el enfrentamiento que ha habido, pero fue suave, pero ya saltó y quiere más temprano. Entonces hay que brindar. Uno lo que hace es custodiar y lo que te dicen es, tú me custodias todos los documentos, porque yo puedo manipular, mandar a fabricar un laboratorio, el régimen de los papeles, el contrato entre el número 2 y el número 3, de ahí que han residuos, se vuelve a gastar, y lo que me dicen, tiene que haber un almacén, dentro del almacén alguien responsable, que diga, ok, yo los acompaño. Cada laboratorio, droguería, almacén debe contar con áreas auxiliares, los servicios higiénicos de fácil acceso y apropiados al número sin necesidad y sin comunicación directa con el almacén. Ya va a ser con el libro, los vestidores, refrigeros, lavandería, lavaderos y materiales de limpieza. Adicionalmente, se pueden tener salas de descanso. Es lo mismo la droguería, tenían un piso en las oficinas, pero a veces la aduana se demora y tienen que esperar hasta que llegue y recibir los documentos y verificar que es correcto, porque fueron a la droguería los representantes. Luego podían ir almorzando a las 11 para poder estar listos para cumplir con las apartaduras y cierres. Y demostrarle, lo que me dices, demuéstrame que no hay riesgo de contaminación. Y yo te autorizo. Ok, siempre es pensando qué haría para minimizar el impacto ahí. Existen lavadoras, existe de forma manual, pero a veces la lavadora no responde a la forma manual como se esperaría. Deben salir de los descansos y alimentación fuera del almacén también. Dice, destaca un espacio de carga, descarga, que es lo que tiene que tener, dónde descargo, dónde cargo. Deben contar separadores de las áreas de concepción. Ya se tiene que tener claro eso. Tienen que tener espacios para carga y descarga, es lo que les digo, los tolditos o eso, para evitar las condiciones climáticas. Y estas deben estar separados de las órdenes de recepción y almacenamiento. Y deben proteger también los protocolos del químico farmacéutico. Los productos, dispositivos, cuando llegan a la zona de descarga del establecimiento, deben ser transferidos al área correspondiente dentro del almacén. O sea, yo recepciono, hago 8, interviene, das el informe la noche, el día siguiente con eso a la refrenda para poder tener un documento. Y de contar con espacios carga de carga, dice, deben estar separados en las áreas de recepción y almacenamiento y deben proteger productos de las condiciones climáticas. Se debe dar prioridad a los productos farmacéuticos controlados y a los productos farmacéuticos y dispositivos que requieren mayor cadena de frío. Los inmediatamente o de acuerdo tienen que revisarse y también en la parte del marco teórico, los procesos, indicando fecha y hora para cuándo quiere ser sustitutorio. Debe haber un flujo secuencial en el almacén y en el espacio interior también. Debe haber una efectiva disposición de todo lo que se permite. Entonces, va a entrar a tallar ahí el flujo secuencial para ir mejorando. ¿Qué más? Las áreas del almacén deben tener dimensiones apropiadas. Ahora dicen, ¿qué es apropiado? Ya ve que vos no les manejas. Que permitan una organización correcta de los productos farmacéuticos y productos sanitarios, evitando confusiones. ¿Cómo evito la confusión? Calculando todo aparentemente con los datos que corresponden. Pero ya quieren pedirlo. Entonces, ven el sistema y ya está ese resultado para que lo fastidien. En las áreas de almacén debe tenerse en cuenta, en consideración lo siguiente. Existe un volumen útil, es el volumen que se hacía, y por eso mi año queda un poquito bajo. Tienes ahí la frecuencia de los análisis, eso sí me preocupa porque se corre el tiempo, y el requerimiento de condiciones especiales de almacenamiento, como cadena de frío, temperatura, luz, humedad. Hay que tener todo eso, entre otros cuando corresponda. Y dice, el flujo de almacén no debe ser interferido por ninguna actividad operativa o administrativa. No debe ser interferido el flujo de aire, sí. Entonces, si yo no tengo condiciones adecuadas de refrigeración de 2 a 8, no tengo cámaras, no puedo guardar esos productos. Si me dice que mis productos deben de guardarse a no más de 25 grados, yo no puedo tener un almacén que si bien cumple a menos de 30, pero si el requerimiento de mi producto, no lo debo hacer. ¿Qué me permiten? Cuando han hecho ustedes un mapeo térmico y tienen todo su almacén mayor de 30, siempre hay un espacio que es el más alejado y por eso mismo conviene en condiciones especiales
esa cadena de frío, que yo también le tengo que dar una cadena de frío al paciente, porque en lo contrario estoy cortando todo mi circuito. Y no debe ser interferido por ninguna actividad operativa. Y esas instalaciones, dicen el almacén, deben mantenerse limpias y donde sea aplicable, desinfectantes también, es lo que me está pidiendo. Y se deben mantener registros de cada una de estas operaciones, donde sea limpiado adecuadamente, para poder evidenciar que todos los días limpia. Y las zonas adyacentes al almacén deben mantenerse limpias, sin acumulación ni formación de polvo u otros agentes. En el almacén debe indicarse, dice, la prohibición de fumar, beber, como dicen, debe indicarse la prohibición, no fumar, no comer, quede aceptado solamente el área administrativa. El área administrativa es un espacio chiquito donde se van a generar las guías nada más. Después todo es abierto. Y mantener plantas medicadas. Él me dijo, obviamente, la última vez que lo vi, que ellos iban a sujetar lo que salga, jalando la técnica analítica. Cuando el almacén se ubique a partir del tercer piso, me dice, debe contar con un montacarga. Es correcto. Ha habido hasta accidentes con eso. Dependiendo del peso y del volumen que se va a manejar, porque de acuerdo a eso viene la suspensión de la dirección. Y el personal debe ser capacitado, realizado por funciones que no nos afecte realmente. Las instalaciones deben estar diseñadas para evitar las plagas, los mosquitos, etc. Equipadas de tal forma que ofrezcan la máxima protección de aves, insectos y otros contaminantes. Y el control de roedores y plagas debe estar documentado. Luego, el control de roedores hay que estarlo siguiendo constantemente. Y los conductores de aire, de la ventilación, debe estar la mitad, de electricidad, eso es latón, y puede cambiarse, porque eso es importante. El control de los roedores y plagas debe estar documentado para saber de cuándo vence, qué número de serie, etc. Y tener una alerta. Puede ser sugerido, pero de todas maneras hubo la alerta. Y los conductos de aire, de gas, de electricidad, aire acondicionado deben estar debidamente protegidos. Si se contara con drenaje. ¿Por qué debidamente protegidos? Porque los puedo voltear, los puedo dañar. Y si se contara con drenajes, esto tiene juego. No deben estar ahí de frente abierto, si no se ponen los llamados tapaciegas. Y hay de varios materiales. Si se contara con drenajes, estos deben ser y estar equivocados, estar debidamente protegidos. Y yo digo, y con los operarios, entonces, tiene que estar eso, evitar cualquier tipo de contaminación. Y el abrir un drenaje o mantenerlo abierto durante el proceso de limpieza es un grave error. Las áreas de almacén, propiamente dichas, deben garantizar la iluminación que permita que se realice con exactitud y seguridad todas las operaciones. Es una cosa que tengo que ver y garantizar. Las lámparas, las bombillas, fluorescentes y otros deben estar diseñados, construidos, como dice, de tal manera que se evite la acumulación de polvo. O sea, yo no puedo tener ventanas, tengo que tener presión positiva. ¿Para qué? Para que cuando yo abra la cortina, el plástico acepte. Eso sí se puede ahí. Y decir, oye, eso es lo que tengo. Y no hay más. En esto hay que cuidar mucho del polvo, sobre todo cuando termina el mantenimiento. Se debe contar también con verificación natural o artificial que permita la adecuada circulación de aire para crear mejores condiciones de trabajo. Dice, tiene que tener una ventilación natural cuando tenga. ¿Dónde? Uno dice, no, pero siempre está aire acondicionado en verano, etc. Arequipa, por ejemplo, no tiene problemas con humedad. Y con el calor sí, a veces hace calor, pero como es una provincia bien especial y hay montañas muy cerca, no es tan húmeda como es Lima, donde respiramos mucho problemas de bronquios. Existir ventanas, el número de estas será mínimo, solamente siempre y cuando se ponga laminado, por ejemplo, para evitar el producto más gasto. El ingreso de polvo, los insectos, roedores, aves, otros agentes también hay que proteger, así como el ingreso de luz solar que dañe al producto farmacéutico. Luego ya. En caso de corte de suministro eléctrico, que también puede pasar, nunca habían puesto esos puntos, pero que se sepa realmente. Deben contar con grupo electrógeno o con algún sistema que lo sustituya, a fin de mantener las condiciones de almacenamiento, todo se mantiene bien, que los productos farmacéuticos y médicos, dice, sanitarios requieran mientras se restablece el suco eléctrico. Paredes, instalaciones, equipos e instrumentos. Ya. El piso del almacén no debe estar fuera de la barrera. Y las puertas de ingreso deben brindar seguridad a los productos, o sea, que no puede romperse así nomás porque cualquiera viene una patada y se lleva la mercadería, dispositivo médico, así como a los equipos usados en el almacén. El diseño del almacén debe contemplar paredes, techos, puertas, otras estructuras internas hechas con materiales que tienen bioseguridad. Deben ser correctamente almacenados también. Y dice, el diseño debe facilitar el tránsito de personal y me habla también sobre, el diseño debe facilitar el tránsito de las tres. Asimismo, facilitar el tránsito de personal indica esto. Yo no puedo poner y tener mercadería en los pasadizos, todo eso genera un accidente y más cuando sale un carro de los productos farmacéuticos. Luego, ahí prohibido y viene la otra. Debe contarse con equipos mobiliarios y materiales necesarios para garantizar el mantenimiento de las condiciones, características y propuestas de los productos que tienen más de detergente y dispositivos médicos y productos sanitarios.
Entonces, hay que garantizar el mantenimiento. Por otro lado, le dice que el almacén debe disponer al menos de los siguientes recursos: tarimas o parihuelas de plástico, madera tratada o simples. Eso es lo que nos envían. Racks, tenemos estantes y anaqueles. Nosotros tenemos de Knosan y hay bastante que hacer. Mantener limpia la lluvia. Ya. Entonces, vamos a ver. Esto se me complica. Esto no quiero. Entonces, acá le mando. Movimos. Ya. Entonces, los equipos y instrumentos usados en el almacén deben de calibrarse. Deben darse una bonificación porque lo manejan bien y también, si su área falla, pierde premio. Eso se va. Asimismo, deben contar con un procedimiento y programas de estas actividades. Estamos hablando de los equipos e instrumentos usados en el almacén para mantener y medir las condiciones ambientales. Y deben contar con un programa de mantenimiento preventivo de equipos e instrumentos. Acá también me dice que deben ordenarse los productos, ya sea por orden alfabético, por tipo, por uso terapéutico. Es indistinto porque un producto puede tener hasta 800 nombres. Lo que tengo que ver es que no hay similitud y que se haga llegar la mercadería como debe. Las parihuelas, estantes u otros deben tener la capacidad, ojo, permite tanto que voy a cargar y eso significa tantos kilos, porque yo le dije a Pablo, está teniendo diferencias. Tú la retiras, no hay problema, pero ¿y a quién se la pones? Eso es parte de lo que tiene que visualizar bien. Luego, las parihuelas, tenemos ahí parihuelas o estantes. Algo pasó. Deben tener la capacidad y resistencia suficiente. ¿Por qué capacidad? Por el tamaño, la altura y resistencia suficiente, porque a veces están muy podridas y cuando cargan pesos se rayan. Entonces, lo que está haciendo es puras nuevas para este transporte. Pura nueva. Debe evitar accidentes. Entonces, los estantes, bueno, los estantes o parihuelas u otros deben guardar entre sí una distancia adecuada. No puedo poner en un sitio, ahí está en una esquina todos los extintores. No, yo debo poner según necesario de los productos y estar ubicados también en lugares donde no dificulte el tránsito del personal. A veces, y si pongo el extintor acá, pues estás trabajando totalmente el manejo. Pues, hay que tener claro eso, no es levantar todo lo que diga. Pero hay que poner indicadores cuando llegó el año 24 y que esos indicadores te sirvan de partida del año 25. Deben estar, como se dice, con capacidad y resistencia suficiente para soportar volumen y abajito también dentro del sello, porque también se califican estas estufas, tienen un aval de un sello. Los estantes, parihuelas u otros, han decidido guardar entre sí una distancia. Guardar entre sí una distancia adecuada para facilitar el manejo de los productos farmacéuticos. Interesante. Y con él sí podrían hacer test. Y más. Parihuelas es netamente laboratorio, se utiliza de acuerdo a la necesidad que tenga. Lo que sí tienen que no perder de ninguna manera es el de que los olores pueden entrar. Ahí dice, guardar distancias, no puedo ser tan pegado, no hay cómo pasar. Y dice, estar ubicados en lugares donde no dificulte. Yo no puedo ponerme el pasadizo, tengo que tenerlo libre totalmente. Y una falta que es clásica, que ponen parihuelas, y no es el extintor detrás de esa parihuela. Eso no me sirve, porque si ya están usando otra persona para la descarga, tú ya no tienes herramientas. El personal debe estar capacitado también en el uso de extintores, porque les va a ver los extintores, y cuando hay un extintor le va a decir cómo está la carga, quién lo maneja, donde hay un programa, hay muchos simulacros. Asimismo, el laboratorio, la droguería y almacenador debe contar con normas de seguridad, establecerlas, ¿no? Debe contar con normas de seguridad. Y por otro lado, dice, cuando la droguería cuente con laboratorio de control de calidad, este debe estar separado físicamente de los operarios. Listo. ¿Preguntas hasta acá, chicos? ¿Todo claro? Hemos visto dos temas, hemos visto, bueno, tres sistemas de seguridad, hemos visto personal, que eran importantes, que se tienen que manejar, y hemos visto instalaciones, equipos, instrumentos. La ventaja es que la droguería no maneja mucho equipo, instrumento. No es la función de manejar ello. Pero generalmente sí se les pone en ese punto, generalmente. ¿Alguna pregunta? ¿Todo normal? Sí. Ok, nos estamos quedando acá y la siguiente clase es el martes. Estoy viendo que es martes 2. Ahí nos vemos entonces con respecto a este martes. Sí, porque es martes. No, el jueves, perdón. El jueves tenemos una clase también que corresponde al tema 6, al tema 4. ¿Ok? Nos vemos ahí. Gracias. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.